Algunas de las principales gestoras de renta fija globales están comenzando a dejar de adquirir bonos del Tesoro estadounidense para comenzar a comprar otro tipo de bonos. ¿Y cuáles son esos otros bonos que están desplazando a la deuda pública estadounidense? Pues bonos emitidos por las principales empresas dentro de la industria de la inteligencia artificial. Es decir, algunos gestores ya prefieren prestarle a Google, a Meta o a Amazon antes que al Tesoro estadounidense. Lo hemos visto durante los últimos días. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años no deja de subir, aún con intervenciones de por medio por parte del secretario del Tesoro Scott Bessent. En cambio, estas grandes empresas que están emitiendo deuda para financiar su infraestructura en inteligencia artificial no están teniendo ningún problema para colocar esas emisiones. Meta emitió hace poco 30.000 millones de dólares en bonos y recibió órdenes por 125.000 millones, 4 veces más de lo que ofrecía. Por su parte, Alphabet acaba de convertirse en la primera empresa tecnológica que consigue colocar en décadas un bono, atención, a 100 años. Es decir, que ya hay gente prestándole dinero a Google hasta el año 2126. Dicho de otra manera, la financiación de la infraestructura de la inteligencia artificial, una de las mayores inversiones de capital en toda la historia del capitalismo, colocará este año más deuda en los mercados que muchos estados juntos. Ahora mismo se está viviendo una feroz competencia entre estados y empresas por captar el escaso ahorro del sector privado con el objetivo de financiar o bien los déficits públicos o bien la infraestructura en inteligencia artificial. Y si bien uno podría esperar que de esa lucha salieran perdiendo las empresas, es decir, que los ahorradores preferirán prestarle a los estados antes que a empresas privadas que conllevan riesgo de contraparte, ahora mismo no está ni mucho menos claro que sea así. Cada vez más ahorradores prefieren prestar su ahorro a empresas privadas antes que a gobiernos. Es decir, el famoso efecto crowding out, el famoso efecto expulsión, ya no está operando solo desde los gobiernos a las empresas privadas, sino también desde las empresas privadas a los gobiernos, y por eso los gobiernos se están poniendo cada vez más nerviosos. Veámoslo. Comencemos dimensionando la magnitud de las emisiones de deuda de las 5 principales compañías tecnológicas estadounidenses. Fijaos en este gráfico, cada barra es la emisión anual de bonos de las 5 grandes tecnológicas estadounidenses, de Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle. Y ahora mirad el primer tramo de este gráfico, de 2020 a 2024. En ese momento se emitía una media de 28.000 millones de dólares al año en bonos, cantidades ciertamente respetables, pero del todo digeribles para un mercado, el de renta fija, que mueve billones de dólares. De hecho, en ese periodo estas empresas eran justo lo opuesto de lo que son hoy. No eran máquinas de absorber financiación, sino máquinas de proporcionar financiación. Nadaban en la sobreabundancia de caja propia generada. Pues bien, ahora mirad la barra del año 2025. Aquí las emisiones de deuda ya aumentan sustancialmente, 121.000 millones de dólares, más de 4 veces su media histórica anterior. Pero lo más significativo es la última barra, la de 2026. La proyección que efectúa Morgan Stanley es que este año los hiperescaladores, las empresas volcadas en la construcción de centros de datos, colocarán, atención, hasta 400.000 millones de dólares en bonos dentro de los mercados. Es decir, que en apenas 6 años la barra de emisiones de deuda por parte de estas 5 empresas se ha multiplicado por 14. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues ya lo he señalado, por la necesidad de invertir a la carrera y masivamente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y una parte de ese desarrollo de la inteligencia artificial pasa por construir centros de datos que permitan, por un lado, seguir entrenando modelos cada vez más potentes y, por otro, permitir el uso final de esos modelos. Es decir, que cuando le hagamos preguntas o peticiones a la inteligencia artificial haya capacidad de cómputo para atenderlas. Esto es lo que podemos observar en este segundo gráfico, que es la causa última del primero. El gasto conjunto en capital de Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft en centros de datos, chips y equipamiento. Veníamos de niveles en torno a 100.000, 150.000 millones de dólares anuales hace apenas 4 años
Y este año la cifra prevista llegará a los 725.000 millones. Para que os hagáis una idea de la escala, esto es más que todo el PIB de Suiza, gastado en un solo año. No estamos hablando de stock de inversiones ya efectuadas, sino de nuevo gasto en inversiones. Y lo ejecutan solo 4 empresas en una única tecnología, la inteligencia artificial. De hecho, estas empresas se endeudan porque aunque tienen enormes flujos operativos de caja, es decir, aunque ingresan mucho dinero del resto de sus actividades, esa enorme caja que tienen no basta para completar todas estas inversiones y la diferencia la tienen que financiar a través de los mercados vía deuda. Pero bueno, todo esto es algo que hasta cierto punto probablemente ya sabríais. Lo que está resultando bastante inesperado y asombroso es cómo el mercado está digiriendo estas enormes emisiones de deuda privada para financiar la infraestructura de la inteligencia artificial. Y es que el mercado lo está comprando todo. Mirad este gráfico. Para cada emisión, la barra pequeña es lo que la empresa ofrecía en bonos, lo que demandaba de financiación. Y la barra grande, las órdenes de compra que recibió. Meta, por ejemplo, salió a colocar 30.000 millones de dólares y recibió peticiones por 125.000 millones, 4 veces más. Oracle salió a pedir 25.000 millones y atrajo 129.000, un récord histórico, 5 veces más. Amazon protagonizó la mayor emisión de bonos corporativos de la historia y la demanda también desbordó la oferta. Vamos, que no se trata de que el mercado esté absorbiendo estas emisiones de bonos a regañadientes, sino que de momento está entusiasmado con ellas, hasta el punto de que Alphabet ha conseguido colocar un bono a 100 años. Por tanto, estamos hablando de que estas compañías tecnológicas se están colocando en los mercados una cantidad ingente de deuda que representa además casi un tercio de toda la emisión de deuda corporativa de alta calidad, de investment grade en Estados Unidos, y además lo están haciendo a unos vencimientos muy largos. No es que coloquen mucha deuda a corto plazo y los ahorradores digan, bueno, de momento se lo prestamos y el año que viene o en 2 años nos lo volvemos a pensar. No, colocan mucha deuda a muy largo plazo y aún así el mercado está deseoso de comprársela. Todavía más llamativo, esta ansia del mercado por comprar la deuda corporativa de estas empresas tecnológicas no se produce en un momento en el que falten activos libres de riesgo. No es que los estados mundiales estén practicando políticas de austeridad y por tanto estén reduciendo el tamaño de sus déficits o incluso amasando superávits y como consecuencia de todo ello el stock de deuda pública existente se esté estrechando. Porque bueno, si sucediera eso, si cada vez hubiese menos deuda pública en los mercados, uno entendería que los antiguos compradores, los antiguos inversores en deuda pública, como ya no hay de ese activo seguro, pues estén buscando sustitutos cercanos casi tan seguros como la deuda pública. Pero es que no es ese el escenario en el que estamos. El escenario en el que estamos es que también los estados están emitiendo deuda a ritmos históricos. Los principales estados del planeta, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, incluso Francia o Alemania, están emitiendo mucha deuda a los mercados y por tanto las empresas de inteligencia artificial, cuando demandan financiación, tienen que competir para captar esa financiación con las emisiones de deuda pública de los gobiernos. Y hoy por hoy esa competición entre la emisión de deuda pública por los gobiernos y la emisión de deuda privada por las grandes tecnológicas estadounidenses la está ganando, al menos en parte, el sector privado estadounidense. Fijaos si no en la evolución que ha seguido el tipo de interés a largo plazo, a 30 años, de la deuda pública estadounidense. Recordad, las empresas de inteligencia artificial están emitiendo bonos a largo plazo, por tanto, están compitiendo en el mismo mercado, están compitiendo por los mismos financiadores, por los mismos ahorradores, que las colocaciones de deuda pública a largo plazo. Y lo que vemos en este gráfico, que representa el tipo de interés, el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 30 años, es que este se ha ubicado en su nivel más elevado desde el año 2007 y que de hecho durante los últimos años ha estado subiendo a pesar de que al mismo tiempo el Banco Central estadounidense ha ido bajando sus tipos de interés a corto plazo.
¿Por qué el coste de financiación de la deuda pública estadounidense a 30 años ha ido subiendo a pesar de que el Banco Central ha ido bajando sus tipos de interés? Pues porque, como digo, esa emisión de deuda pública a largo plazo compite con la emisión de deuda a largo plazo por parte de las tecnológicas. Y si los ahorradores compran deuda privada de las tecnológicas, no compran deuda pública de los gobiernos, o del gobierno estadounidense en este caso, y en consecuencia el coste de colocar esa deuda pública en el mercado sube. Pero ¿cómo es posible que un inversor prefiera prestarle su ahorro a una empresa privada que tiene riesgo de bancarrota? Se enfrenta al riesgo de que sus inversiones salgan mal y de que, por tanto, no recupere el dinero suficiente como para devolverte lo que le has prestado. ¿Cómo es posible que prefieras prestarle tu dinero a una empresa privada antes que a un gobierno que, desde luego, también en última instancia puede tener riesgo de insolvencia, ya sea reestructurando la deuda o generando inflación, pero que cuenta con una herramienta que afortunadamente no está a disposición de las empresas privadas, y es la capacidad tributaria, la capacidad fiscal, la capacidad para robarle a todo el mundo dentro de su jurisdicción, con tal de terminar pagando su deuda? Pues este gráfico lo explica en parte. En este gráfico podéis observar tres barras. La primera representa el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 30 años, en torno al 5,2%. En la segunda barra podéis observar el coste de financiación de una reciente emisión de deuda privada a 30 años por parte de Alphabet, un retorno de alrededor del 6,4%, es decir, 1,15 puntos porcentuales más que el Tesoro para el mismo plazo. Y la tercera barra es el rendimiento de un bono que financia un centro de datos vinculado a Meta, un tipo de interés de más del 7,5%. ¿Qué nos señala, por tanto, este gráfico? Que para un plazo similar, las empresas privadas, Alphabet o Meta, están pagando un tipo de interés algo superior, no extremadamente superior, pero sí algo superior, al que abona el Tesoro. Y lo que los inversores conjeturan, acertada o erróneamente, pero lo que conjeturan, es que el riesgo de impago de estas grandes empresas no es muy serio, no es muy importante, y por consiguiente les compensa prestarles a ellas, a cambio de 1 punto o 2 puntos más de rentabilidad al año, antes que prestarle al Tesoro. Sí, puede que el Tesoro sea más solvente que Alphabet o Meta, pero desde luego lo que vale esa solvencia extra del Tesoro en favor de estas otras empresas no es perder un rendimiento de 1 o 2 puntos al año. Y por eso, ante la disyuntiva de compro deuda pública a 30 años o compro deuda de Alphabet a 30 años, la primera me da un 5,2%, la segunda me da un 6,4%, cada vez más inversores prefieren la segunda. Y esto, claro, obliga al Tesoro estadounidense a pagar tipos de interés cada vez más altos y alineados con los que están pagando estas empresas privadas. No solo eso, ya hay gestoras de renta fija como Neuberger Berman que reconocen abiertamente que están vendiendo, que están liquidando sus bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense para comprar los bonos privados de estas empresas tecnológicas. No porque no les gusten los bonos del Tesoro estadounidense. No es que esté habiendo una desbandada de este activo porque estas gestoras consideren que el gobierno estadounidense va a quebrar. No es eso. Lo que dicen sus gestores es: sí, la deuda pública estadounidense a 30 años sigue siendo un activo muy bueno para nosotros, pero es que han aparecido activos mejores, como la deuda a largo plazo de estas tecnológicas, que no tiene un riesgo muy superior al del Tesoro y sí nos está pagando una rentabilidad más alta. Durante décadas, la deuda pública estadounidense ha sido el colchón en el que automáticamente todos los gestores de renta fija aparcaban su liquidez. Si tengo liquidez y no sé dónde invertirla, de momento compro deuda pública estadounidense, porque es un activo muy líquido que además me paga una rentabilidad. Si encuentro algo mejor, ya desinvierto en esa deuda pública estadounidense y adquiero otros bonos más arriesgados, es decir, sé que estoy asumiendo bastante más riesgo y que paguen rentabilidades mucho más altas. Pero a falta de esos bonos, compro deuda pública estadounidense. Pues bien, ahora
La naturaleza de ese colchón parece que se está ampliando. Cuando los gestores tienen liquidez y no saben en qué invertirla, en lugar de comprar solo deuda pública estadounidense, también están empezando a plantearse comprar deuda privada de las tecnológicas estadounidenses. De tal manera que la deuda pública estadounidense pierde compradores en el margen. Y al perder compradores en el margen, por la competencia que le hace la deuda privada, su coste de financiación, el tipo de interés que ha de pagar para venderse en los mercados, aumenta. Y esto, desde luego, resulta bastante llamativo. La teoría económica convencional nos suele advertir con razón que cuando los gobiernos aumentan mucho su déficit público, sobre todo si lo hacen en un contexto de fuerte inversión por parte del sector privado, esos déficits públicos generarán un efecto expulsión sobre la inversión privada, porque los ahorradores, en lugar de destinar su ahorro a financiar esas inversiones en el sector privado, preferirán destinar ese ahorro a financiar el déficit público. Y por tanto, el déficit público bloqueará, dificultará, expulsará inversiones que alternativamente se habrían ejecutado en el sector privado. Pero lo que vemos ahora no es exactamente eso, o no es plenamente eso. Porque sí, desde luego, si el Tesoro estadounidense tuviese déficits públicos más bajos, el tipo de interés que han de pagar las empresas privadas tecnológicas por colocar su deuda sería bastante menor. Y al ser bastante menor, en el margen podrían hacer más inversiones que las que están haciendo ahora. Por tanto, desde luego, tiene que seguir habiendo efecto expulsión desde el sector público al sector privado. Pero no es tan unidireccional. No es solo el déficit de financiación del sector público el que esté ahogando, constriñendo la capacidad de financiación del sector privado para efectuar inversiones. También la fuerte y muy inelástica demanda de financiación por parte del sector privado está encareciendo y estrangulando la capacidad de financiación del sector público. Por eso, el coste de financiación de la deuda pública del Tesoro está creciendo al mismo tiempo que estas empresas privadas siguen colocando sin demasiada dificultad, sin despeinarse demasiado, sin disparar el tipo de interés que ofrecen sobre su deuda, sus gigantescas emisiones de bonos corporativos. Por supuesto, esto tiene dos lecturas, una potencialmente positiva y otra potencialmente negativa. La positiva es que cada vez los estados se van volviendo menos relevantes dentro de los mercados de capitales con respecto al resto del sector privado, que cada vez hay más riqueza que se está generando en la economía al margen de los estados, y por tanto estos se van volviendo progresivamente menos relevantes. El ahorrador privado ya no es un rehén del Estado para determinados tipos de activos financieros, por ejemplo, activos financieros de muy bajo riesgo, sino que su menú efectivo de opciones se está ampliando y por eso los estados, a pesar de tener la capacidad fiscal de robar a los ciudadanos, van desprendiéndose de ese monopolio de captar financiación en términos muy asequibles porque no tienen competencia práctica. Esta es la lectura positiva. La lectura negativa es que estamos hablando de un boom de emisión de deuda privada para sufragar un boom de inversiones, probablemente el mayor de toda la historia de la economía, y por tanto, la suerte, buena o mala, que vayan a seguir esas emisiones de deuda, dependerá a su vez de la suerte que sigan las inversiones subyacentes que están siendo financiadas. Y si ahora mismo estuviéramos en una burbuja de expectativas infladas sobre el potencial de generación de riqueza de la inteligencia artificial, pues muchas de esas inversiones privadas no serían rentables o no tan rentables como las empresas que las ejecutan anticipan, y si no son rentables o no son tan rentables como las empresas creen, muchas de esas emisiones de deuda privada que se están colocando para sufragar esas inversiones no terminarían amortizándose, de tal manera que ese agujero financiero se trasladaría sobre aquellos ahorradores que están comprando esta deuda privada por la rentabilidad atractiva que hoy por hoy está ofreciendo. Cuidado y para aclarar malos entendidos, con esto no estoy diciendo ni muchísimo menos
que el Estado invierta mejor que el sector privado. De hecho, el Estado, en términos generales, invierte fatal. Pero claro, como puede robar al resto de la economía para pagar, da igual si sus inversiones son buenas, malas o pésimas. Al final, lo que cuenta es si la economía genera suficientes ingresos fiscales para que el Estado pueda, si llega el caso, devolver su deuda. En cambio, esto no sucede con las empresas privadas. Las empresas privadas solo pueden pagar su deuda en la medida en que el conjunto de las inversiones que ejecutan les reporten suficientes flujos de caja positivos como para retirar esa deuda en caso de que los prestamistas así se lo pidan. Y por eso, si las inversiones que se están efectuando en inteligencia artificial no fueran todo lo buenas que las empresas creen que van a ser, sí tendríamos en la economía un muy serio problema de mala deuda privada, de impagos generalizados que dejarían enormes agujeros financieros en los ahorradores que están canalizando su patrimonio hacia ese tipo de inversiones. Solo el tiempo nos dirá cuál de estas dos perspectivas es la correcta, pero desde luego hoy por hoy sí podemos afirmar que las enormes emisiones de deuda privada por parte de la industria de la inteligencia artificial están colocando en dificultades financieras al mismísimo Tesoro de los Estados Unidos. La imprudencia financiera del Tesoro, su enorme déficit público estructural, unido a la competencia que le están planteando las empresas privadas a la hora de captar financiación, está colocando cada vez más contra las cuerdas al gobierno de los Estados Unidos, y de ahí las medidas desesperadas para abaratar su coste de financiación que estamos presenciando durante los últimos días.